sabemos qué es lo que queremos para nosotros mismos. Sin embargo, no todos sabemos lo que Dios tiene y quiere para nosotros, ¿o no es así? Hay un largo camino en descubrir la voluntad de Dios. No estamos fácilmente en el plano de la voluntad de Dios, aunque efectivamente la deseemos. Yo creo que esto, si lo tuviera que de alguna manera la raíz de este problema resumir a una sola palabra, diría que es cuestión de prioridades. Diría que es una cuestión lisa y llanamente de prioridades. Al hombre le cuesta muchísimo priorizar lo que Dios prioriza. Al hombre le cuesta demasiado preferir lo que Dios prefiere. Y a lo largo de mi vida cristiana he escuchado muchísimos justificativos que sirven para, vamos a decir así, calmar la conciencia respecto a esto. Pero saben que hay un factor de ajuste que siempre aplica cuando a alguien le pregunto, ¿qué te está impidiendo que en este tiempo que está por delante te consagres, hagas la voluntad de Dios? Hay un factor que siempre está: la administración del tiempo. El tiempo tiene la culpa de que yo no pueda plenamente hacer la voluntad de Dios. Y ahí es cuando empiezo a escuchar frasecitas, me anoté algunas, tipo, estoy ocupado, más adelante veremos. Cuando me libere yo sé que voy a empezar. En este momento no es viable, pero mi corazón está puesto en eso. No tengo tiempo, ahora no puedo. Bueno, siempre era una cuestión de tiempo. Y descubrí que la falta del tiempo, en realidad, es la falta de prioridades. Porque jamás de los jamases vamos a tener tiempo para hacerlo todo. ¿Está claro eso, no? Sin embargo, siempre va a haber tiempo suficiente para que hagamos aquello que consideramos importante. Entonces la pregunta claramente es, ¿qué es lo que nosotros consideramos importante para nuestra vida? Y es mi deseo y es mi oración que este año 2023 cada uno de nosotros pueda priorizar estar en la voluntad de Dios, hacer aquello que está en el corazón de Dios, para que no se convierta apenas en una expresión de deseo, en una declaración dominical, amén, yo quiero estar en la voluntad de Dios, ni tampoco en un pensamiento sin fundamento, es decir, asuma algo que no entiendo todo lo que conlleva, sino más bien que en este año cada uno de nosotros pueda alcanzar y establecer la voluntad de Dios para su vida. Yo lo estoy creyendo. Hay un libro en la Biblia de un profeta menor, el libro de Ageo, que más o menos calca esto que estaba hablando recién, porque narra de un pueblo que quería hacer la voluntad de Dios. De verdad quería hacer la voluntad de Dios, pero no entendía los tiempos de Dios. Y lo voy a poner en contexto para que se entienda adecuadamente el mensaje de este libro y de esta prédica que termina en una serie de 2 sermones el próximo domingo. En el año 607 a.C., el pueblo judío una vez más había llegado al tope de su rebeldía. Por más que durante siglos el Señor lo venía llamando al arrepentimiento, su rebeldía los maldijo y los condujo a terminar siendo tomados prisioneros, a ser cautivos por el imperio babilónico. Decenas de miles de judíos fueron llevados prisioneros desde Judá, desde el reino de Judá, hasta Babilonia. Y durante esos 70 años de exilio, de desarraigo de su tierra, de sus costumbres, el Señor mantuvo en ellos viva la esperanza de volver a su tierra ancestral. Una tierra que, por cierto, cuando Babilonia había producido su asedio, la había arrasado. Habían destruido la ciudad y en la ciudad también habían destruido el templo de Dios. Así que el Señor a toda esta multitud de más de 50.000 judíos que residían y estaban asentados en Babilonia, les mantenía viva la esperanza de que un día iban a volver y que cuando ellos regresaran iban a reedificar el templo del Señor. Bueno, finalmente esa palabra que el Señor les daba llega a su cumplimiento, porque aparece una potencia militar más grande, más fuerte que Babilonia, el imperio persa, que domina a los babilonios y le da la posibilidad
a los judíos de ser deportados. Los mandaron de vuelta para su tierra y así fue como 50.000 judíos emprendieron un camino de regreso. Es muy interesante tomar en cuenta, dije que pasaron 70 años que ellos estuvieron en Babilonia, así que imaginen que los pobladores de Judá, previo a la cautividad, la mayoría habían ido a la gloria del Señor. Sin embargo, los que les sobrevivían y los descendientes directos de muchos de ellos decidieron, aceptaron ir camino hacia Judá y hacer la voluntad de Dios, que era reconstruir el templo. No les importó que ya llevaban una vida en Babilonia, ni tampoco les importó que tenían por delante un camino de más de 1.000 kilómetros, hermano. Imagínate más de 1.000 kilómetros en la tierra del Medio Oriente, en aquellos caminos, una peregrinación de 50.000 judíos volviendo hacia una tierra que ya sabían ellos que al llegar estaba arrasada. La ciudad estaba destruida. Al llegar, el templo estaba destruido. Pero ellos priorizaron hacer aquello que estaba en la voluntad de Dios y volver a su tierra y volver a reedificar su nación. Dice que al llegar lo primero que hicieron fue reparar el altar de las ofrendas y poner nuevos cimientos en el templo para reedificarlo. Todo parecía ir bárbaro, ¿no? Podían volver a Judá, repararon el altar de los sacrificios, de los holocaustos, podían prestar de nuevo sus ofrendas al Señor, entregarlas, podían nuevamente trabajar en reedificar el templo. Sin embargo, primer capítulo de Ageo dice que las cosas tomaron otro giro. Y les comparto lo que dice Ageo, capítulo 1, versos 1 al 6. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: piensen bien lo que hacen, piensen bien lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con este pueblo que había vuelto para hacer la voluntad de Dios? Bueno, repasemos un poco lo que dice la cita que acabamos de leer. El profeta Ageo recibió una palabra de parte de Dios. No salió a dar su parecer, sino que le traspasó al pueblo del Señor lo que el Señor quería hablarles. Se dirigió a Zorobabel, el gobernador de Judá, se dirigió a Josué, el sumo sacerdote de Judá, y también al pueblo. Ahora, el tema es que el mensaje era de exhortación. Los llamaba a volver a reedificar el templo. Por lo visto, ellos habían abandonado este plan inicial que tenían por haber priorizado sus propios deseos. La palabra habla de que ellos priorizaron su trabajo, los placeres de la comida y la bebida. Uno puede intuir que habla de ropa ostentosa. Se dedicaron de lleno a decorar sus casas. Entonces, ¿qué sucedió realmente entre este remanente fiel que volvió de Babilonia pensando en hacer la voluntad de Dios y este pueblo egoísta? Bueno, lo primero que aclaro, que es bien importante de entender, es que eran las mismas personas. Muchas veces cuando leemos este tipo de pasajes en la Biblia, a veces hay un cambio generacional. Pero estos eran los mismos 50.000 que habían vuelto de Babilonia. Eran los mismos. Lo que cambió, evidentemente, fueron sus prioridades. Y ahora los judíos, dice la palabra, que estaban demasiado ocupados en hacer aquello que estaba en sus propios corazones. La excusa de su inercia, de su inacción era: no es tiempo de reedificar la casa del Señor. ¿Qué pasó con este pueblo
que estaba ansioso por llegar, reparar el altar de los sacrificios para volver a tener comunión directa con el Señor, de volver a levantar el templo. ¿Qué pasó? Bueno, lo primero que pasó fue aquello que más le mezquinaban a Dios, y por esto me refiero a tiempo. Desde que ellos salieron de Babilonia hasta que llega esta palabra de parte de Dios, transcurrieron precisamente 18 largos años. Y si bien ellos enfrentaban una serie de opresiones de pueblos extranjeros, especialmente los samaritanos, que se oponían a que ellos reconstruyeran el templo, lo que más acá aconteció fue que se enfrió su corazón, porque a lo largo del tiempo se desconectaron con Dios y dejaron de entender cuál era su voluntad. Evidentemente acá había un problema de priorización, de no consagrar su tiempo para lo que Dios les estaba llamando a hacer. Y hay una notoria diferencia, esto enseguida cuando lo leí vino a mi memoria, yo creo que fue el Espíritu Santo, hay una notoria diferencia entre estos descendientes del rey David y el corazón que supo tener aquel ungido de Dios. Porque cuando él estaba en el trono, sentía un gran pesar por el tabernáculo. Miren lo que dice 2 Samuel 7:2. Cuando David llamó al profeta Natán, le dijo: mírame aquí, habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. No toleraba vivir en un lugar lujoso, mientras el arca, la gloria de Dios, residía en una tienda, en el tabernáculo. Ahora, el que no entiende quizás el mensaje que estoy compartiendo, puede que empiece a sospechar que Dios tiene un problema con que nosotros tengamos trabajo, disfrutemos de comer y beber, de arreglar nuestras casas, de vestirnos bien. No. Todo eso puede coexistir en tu vida, siempre y cuando lo que priorices es la voluntad de Dios. Pero eso no fue lo que hicieron los pobladores de Judá. Eso no es lo que hicieron. Pusieron ellos su ganancia por encima de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Entonces Dios les hizo un llamado, que lo acabábamos de leer, y les dijo: piensen bien lo que hacen, piensen bien, analicen objetivamente, antes de que pase el tiempo, no vivan ensimismados, abran sus ojos, no permitan que ustedes caigan en otra nueva clase de cautiverio. Y también estoy completamente seguro que detrás de ese piensen bien lo que hacen, había amor. No solo porque es Dios, sino porque lo que ellos estaban priorizando no les pagaba bien. Dice la Biblia que sembraban mucho y recogían poco, que comían y no se saciaban, que bebían y no quedaban satisfechos, que se vestían pero no entraban en calor. Y los que trabajaban por un jornal lo recibían en saco roto. Algunos no tienen el saco roto, pero saben de qué estoy hablando, ¿no? Es que les quema la plata. Cualquier persona que tenga a Cristo en su corazón, pero Cristo no sea la prioridad de su corazón, le espera insatisfacción. Yo no sé en qué tiempo, no sé en qué plazo. Eso no lo puedo saber, pero con el paso del tiempo, tarde que temprano, cualquier persona que tenga a Cristo en su corazón, pero Cristo no sea la prioridad de su corazón, va a descubrir que la vida no es tan gratificante si Dios no es lo primero. Yo no sé cuánto tardaron los judíos en abandonar la obra de Dios. Yo no sé si fue de un día para el otro, de un mes para el otro, de un año para el otro. Sinceramente no sé el tiempo que les llevó, pero sí puedo decir, por lo que leo, que se apartaron larguísimos 17 años de hacer la voluntad de Dios, hasta que Dios vino de vuelta a llamarlos, porque no nació de ellos. Dios volvió fielmente a llamarlos, a que ellos lo pongan en primer lugar. Y cuando leía esto pensaba, qué fácil que es para nosotros, para los hombres, perdernos, desviarnos y apartarnos de los caminos de Dios. Porque este pueblo había llegado hace 18 años, ¿verdad? 18 años. Y 17 estuvo apartado. Un año le duró el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero 17 años
y varias exhortaciones de distintos mensajeros de Dios fueron necesarias para que ellos vuelvan el cauce. Saben, he visto gente apartarse de los caminos de Dios, de la voluntad de Dios, por tan, pero tan poca cosa, que eso a mí me llevó a pensar, ¿realmente amaban a Dios? Y apenas yo me hice esa pregunta, el Espíritu Santo me dijo que recuerdo una palabra que yo la uso bastante en los mensajes, 1 Corintios 10:12, así que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Así que esa pregunta decidí no hacerla por los demás y tan solo la hice extensiva a mí. Porque quizás yo crea que venir a la iglesia, servir en el ministerio, leer la Biblia y orar de vez en cuando, estar bautizado y denominarme cristiano sea suficiente. Pero bien podría, como este pueblo, estar acostumbrándome a hacer sacrificios religiosos mientras el templo, mi vida, está en ruinas. Nada de lo que acabo de decir nos asegura tener una comunión correcta y una adoración agradable a Dios. Y no estoy desacreditando nada de lo que dije. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que nos asegura que no somos de los que son parte del rito, pero no priorizan a Dios con sus vidas y su tiempo? Yo me pregunto, ¿qué nos separa de tener una vida artesanada de cultura evangélica? Esta respuesta se halla en el resultado de la desobediencia. La Biblia entera es un libro que habla de los beneficios de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Miren lo que dice Ageo 1, 9 al 12. El Señor hablándole a su pueblo. Ustedes buscan mucho y encuentran poco. Lo que ustedes guardan en su casa, yo de un soplo lo disipo. ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Palabra del Señor de los ejércitos. Por culpa de ustedes, los cielos han retenido la lluvia y la tierra niega a dar sus frutos. Yo hice venir la sequía sobre esta tierra, sobre los montes y el trigo, sobre el vino y el aceite, sobre hombres y animales, sobre todos los productos de la tierra y sobre todo trabajo manual. Tanto Zorobabel, hijo de Salatiel, como Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, lo mismo que el resto del pueblo, oyeron la voz de su Señor y las palabras del profeta Ageo, tal y como el Señor su Dios le había ordenado decir. Y todo el pueblo tuvo temor delante del Señor. Bueno, acá la honestidad de Dios como que estaba llegando a niveles más altos, ¿no? Y les decía, buscan mucho, encuentran poco, lo que atesoran en sus casas ustedes lo disipo. Y les dice, por culpa de ustedes, esto para que quede claro, les decía, los cielos retienen la lluvia y la tierra los frutos. Dios siempre permite, y créanme que tengo mucho temor de Dios, de lo que voy a decir en este momento, pensando en mí y en cada uno de ustedes y las pruebas que todos atravesamos. Dios siempre permite que las personas, de alguna manera, pasen por pruebas que examinan y santifican sus corazones. Incluso los justos, incluso los más inocentes. Aunque no nos guste la idea, aunque parezca terriblemente cruel, Hebreos 12 nos dice que el Señor de esta manera disciplina nuestras vidas y así como un padre disciplina a su hijo, trata con nosotros. Yo sé que puede parecer, dependiendo del contexto, y no crean que se aplica todo por igual, una idea muy cruel. Pero creo que no son pocas las veces que Dios disipa los bienes y las relaciones que impiden que Él esté primero. Yo creo que no son pocas. Por más que sean bienes muy difíciles de conseguir. Conozco personas que han sido bendecidas después de terminar con relaciones a las cuales Dios no los había conducido. También creo que no son pocas las veces que Dios retiene las bendiciones que nosotros acostumbramos recibir por pura gracia y ya no valoramos. En este caso, la lluvia del cielo y los frutos de la tierra. Y todo esto a fin
de que nos demos cuenta que nuestras prioridades están trastocadas, que nuestras prioridades están desordenadas. Esto sucedía al pueblo de Judá, que había dejado desierta la casa del Señor. El templo era el lugar donde se presentaba la adoración a Dios. Y sin embargo, para este pueblo que marchó fervoroso desde Babilonia hasta Judá, en algún punto se le convirtió en una especie de oficina desierta, deteriorada, de quehaceres religiosos. El pueblo de Dios tenía su atención, su dedicación y sus ansias en asuntos individuales. La Biblia dice que corrían a sus casas, hermano. ¿Saben? Hay veces que estamos acá, comparto una palabra, sube la banda, cierro los ojos, me pongo a orar, abro los ojos y se fueron un par. El rapto. Nos quedamos acá, muchachos. Hay gente que se apresura, hermano. Este pueblo decía, todavía no es tiempo de reedificar la casa del Señor. Sabían que esa era la voluntad de Dios. Sabían que ese era el mandamiento del Señor para ellos. Y sin embargo decían, todavía no es tiempo. Ahora, fíjate esto, hermano. Date cuenta de lo absurdo que es la atadura del pecado. Que nos lleva a creer cualquier cosa, nos convence de cualquier cosa. Por ejemplo, de que hay momentos no oportunos para hacer la voluntad de Dios. ¿Existen? ¿Hay un momento que es ideal para no hacer la voluntad de Dios? ¿Alguien sabe de eso? ¿Alguien sabe? No existe, hermano. ¿Cuándo va a ser oportuno que no hagas la voluntad de Dios? ¿Cuándo va a ser oportuno, no sé, no ser parte de la iglesia, no poner al servicio de Dios tus dones? ¿Cuándo va a ser no oportuno que ores, que te edifiques con la palabra? ¿Cuándo va a ser no oportuno ser fiel en los diezmos y las ofrendas? Pongo grandes ejemplos, ustedes lo pueden llevar a cosas más cotidianas y más cercanas a su historia personal. Pero reitero, las artimañas del pecado, hermano, las artimañas de un pueblo de dura cerviz, que se convence a sí mismo de que no es tiempo para dedicarse a hacer, a llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero te quiero decir algo, sos creación de Dios, sos obra de sus manos, fuiste creado para que tu vida glorifique y adore a Dios. Que vivas, que existas, que respires, que estés hoy acá, es todo para la gloria de Dios. Entonces no hay ningún momento en el cual sea oportuno alejarse de la glorificación de Dios. Hay una palabra de parte de Dios, yo estoy convencido que tiene que haber una palabra de parte del Señor que te sacuda, que me sacuda a mí también, y nos revele esta realidad para que ninguno de nosotros, como este pueblo, pierda tiempo. Una palabra de parte de Dios. Mira, dice que Ageo recibió una palabra de parte de Dios y esa palabra la trasladó al pueblo. Y ese pueblo temió del Señor. Entonces se arrepintió y lo que hizo fue dar un corazón dispuesto a volver a la obra de Dios. Tiene que haber una palabra para cada uno de nosotros. Le pido a Dios que esta sea la tuya. Tiene que haber una palabra que como pasó con Saulo, hizo como que se le caigan las escamas de sus ojos para que vea que en realidad él no había vivido por la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios era otra cosa. Esto fue lo que pasó cuando Ageo habló al pueblo de Judá y dio el mandato de reedificar. Entonces el pueblo entregó un servicio de corazón dispuesto. Ageo 1, 13 al 15 dice, entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor, y como enviado suyo dijo, mirá qué hermoso de parte de Dios que te diga esto, yo estoy con ustedes, palabra del Señor. El Señor, esto es fantástico, despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos acudieron a trabajar en la casa del Señor.
Qué grandioso, yo soy con ustedes. Cuando un pueblo ofrenda un corazón dispuesto al Señor, no puede esperar otra cosa más que el Señor diciendo, yo estoy con ustedes. Por eso, este año nosotros, como dice la palabra, tenemos que cobrar ánimo, tenemos que estar dispuestos, porque el Señor está con nosotros. Y ¿saben qué? Él es el que nos permite experimentar una revitalización del espíritu. ¿Cuántos necesitan una revitalización del espíritu? Él es el que te lo da. Oíme, iglesia, Él es el que te lo da. ¿Entendés? Si dispones tu corazón, si pones una vez más tus manos en sus asuntos, Él va a revitalizar tu espíritu para que hagas la obra que Él te encomendó. Créelo en el nombre de Cristo Jesús. Él lo hace. Él te va a llenar de energía, Él te va a volver a poner en sus asuntos, amado. Una vez más, estar en los negocios del Padre, implique lo que implique. ¿Saben por qué Dios estaba tan interesado en que ellos reedificaran el templo? No es que le preocupaba tener un edificio enorme, ni que le hagan un monumento. No, para nada. Mirá lo que dice Hechos en este mismo sentido. Hechos 17, 24 y 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva porque a Él no le hace falta nada. Pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Dios no necesita de nuestras labores. Dios no necesita de nuestros recursos. Dios no necesita de vos ni de mí particularmente, pero Él nos ama. Pero Él nos ama. ¿Saben para qué estaba el templo? Para restituir lo que se había perdido en el Edén, comunión. Les estaba mandando a reedificar, a restaurar, a restablecer el vínculo de su pueblo con su Dios. No era otra cosa. Eso era lo que el Señor estaba procurando en ellos. Por eso cuando el Señor te llama a servirle, el Señor te llama a su casa, el Señor te llama a sus asuntos, te llama a su redil, lo está haciendo pura y exclusivamente y principalmente por tu propio bien. Por eso cada uno de nosotros tiene esta exigente labor de tener que empezar a aprender a priorizar las prioridades de Dios, a preferir las preferencias de Dios. Y para eso es importante identificar todo lo que pones antes que Dios, porque se te va a convertir en idolatría. Pero no importa cuán noble sea el título de eso que se antepone entre vos y el Señor, podés llamarlo trabajo, podés llamarlo familia, podés llamarlo títulos nobles, te estoy diciendo. No importa lo que sea, si está compitiendo con el Señor, si lo relega, si lo pone por debajo, entonces en algún punto para tu corazón es idolatría. Pero si pones la comunión con Dios en primerísimo lugar, te puedo asegurar que vas a ver los mejores resultados de tu vida en cada uno de esos títulos. En tu trabajo, en tu familia, en tu salud, en tus ocupaciones. Te lo puedo asegurar. Zorobabel, Josué y el pueblo de Judá, hay algo que no pudieron recuperar, algo que le habían negado a Dios. ¿Saben qué? El tiempo. Y fue por eso que Dios les dio un norte, una promesa de bendición. Les puso la promesa de que iba a haber una gloria mayor que la primera si ellos hacían su voluntad. Para que no se queden en melancolías espirituales, en nostalgias, ni tampoco se culpen innecesariamente por lo que había de ser. Ageo 2, 3 al 9 dice el Señor a su pueblo, ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Estaba hecha pelota, hermano. Pues esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y ustedes, pueblo todo de la tierra, cobren ánimo.
El Señor hablando a su pueblo, cobren ánimo, una arenga de Dios. Y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos, mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo. Así dice el Señor de los ejércitos. Dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones, Cristo Jesús. Y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos. Palabra del Señor de los ejércitos. Al final, hermano, la gloria de esta casa será mayor que al principio y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Amén. La gloria de esta casa será mayor que el principio. Amén. Recibí esa palabra, hermano. El Señor siempre nos promete que lo mejor está por delante. Primero que nada, a fin de consolarnos, porque todos hemos perdido tiempo en la vida. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos tomado malas decisiones. Todos nos hemos desviado de los caminos del Señor más de una vez. Pero también lo hace para recordarnos que siempre vale la pena darlo todo hasta el final por extender el reino de Dios. Siempre. Yo amo la obra que Dios hizo en nosotros. Miro para atrás y solo puedo ver su fidelidad y recuerdo el tierno trato que Dios nos dio, cómo nos esperó y nos sigue acompañando y nos sigue esperando en la evolución, en el crecimiento de nuestra fe, de nuestro ministerio, de nuestra consagración. Pero sé que si nos trajo hasta acá, no es para que nos quedemos acá. Hay mucho más, hay una gloria mayor que la que hemos conocido por delante para todos y cada uno de nosotros. No hay lugar a duda en esto, amado. Entonces, en las puertas de un nuevo año, ahora que estamos comenzando el 2023, iglesia, te digo, cobra ánimo. El Señor está con nosotros. Pongamos manos a la obra. Lo más grande de la gloria de Dios viene para nosotros. ¿Saben por qué? Hay un pacto que el Señor hizo, juramentó por sí mismo. Y Él es fiel y verdadero.